Saludo a todos. Yo soy la doctora Janaina Alves del Departamento de Microbiología e Inmunología y el día de hoy voy a estar hablando de los antibióticos. Bueno, en esta sesión voy a hacer una revisión de los mecanismos de acción y el espectro antibacteriano de los antibióticos usados con mayor frecuencia, así como de los mecanismos más comunes de resistencia bacteriana. Los principales objetivos de esta sesión va a ser describir los mecanismos de acción, identificar los diferentes grupos de antibióticos, entender la diferencia de algunos antibióticos contra grupos de microorganismos, describir los mecanismos de resistencia contra algunos tipos de antibióticos. Vamos a hablar un poco de historia de los antibióticos. Todo comenzó en 1929 con Alexander Fleming, que referió por la primera vez la inhibición de la multiplicación del Staphylococcus por el moho Penicillium notatum. Como que ustedes pueden observar, el crecimiento del penicilio en la placa de Petri demostró que no había crecimiento de Staphylococcus aureus alrededor de la colonia de penicilio. En ese tiempo, Alexander Fleming no tenía muchos recursos y él descubrió el crecimiento, pero en 1939 que realmente esos dos científicos lograron isolar la penicilina y usarla como tratamiento de infección. Así que en 1945 ellos ganaron el Nobel Prize por el descubrimiento del primer antibiótico, que fue la penicilina. Otra cosa importante que tenemos que tomar en consideración son las terminologías utilizadas. Actividad bacteriostática inhibe el crecimiento y reproducción, pero no mata todas las bacterias. La actividad bactericida mata todas las bacterias. En realidad, nosotros también tenemos que tomar en consideración la concentración de la droga, la especie y la región demográfica donde se está desarrollando la enfermedad. Otros conceptos importantes utilizados en los antibióticos son sinergismo y supresión, que son realizados de la combinación de los antibióticos. En esa figura podemos observar la observación de los discos. La utilización de dos drogas distintas juntas aumentaron su espectro de función, ayudando a mejor combatir la bacteria que fue sembrada en Petri dish. En 2012, Nature publicó también otro concepto de sinergismo, que las combinaciones sinérgicas de supresores de antibióticos respectivamente aumentan e invierten a selección para resistencia a sus componentes. A resistencia a un antibiótico y un par de drogas sinérgicas reduce a inhibición del compuesto, ven como aquella debido a sinergia, resultando en un gran aumento en la aptitud en la cepa resistente, en la izquierda XR. Consecuentemente, el mutante resistente puede superar la cepa sensible y está libre para adquirir una segunda mutación, confiriendo resistencia a toda combinación IR. En contraste a inhibición aliviada de la resistencia a un compuesto en una combinación supresora,
es compensada por la pérdida de su protección del segundo fármaco, llevando a una disminución líquida en la aptidón debido a la resistencia y bloqueando su propagación. Y aquí están otras terminologías, nuevamente de la combinación, antagonismo, es que una droga, el efecto de una droga inhibe el efecto de otra. La beta-lactamasa, que son enzimas que hidrolizan el anillo beta-lactámico. Los antifúngicos, que solamente tienen efecto, su selectividad son contra hongos y colonias, pero no tienen efecto a la bacteria. Y los antiparásitos, que solamente son antiprotozoarios y antihelmínticos. Y también tenemos que observar los mecanismos de acción, que son de gran espectro, mediano y limitado espectro. Lo de gran espectro es la gran positiva, gran negativa y algunos eucariotos. Las de mediano espectro, gran positiva y gran negativa. Y las de limitado solamente con algunos organismos y algunas enfermedades. Aquí está un otro cuadro demostrando las bacterias, gran positiva, gran negativa, micobacteria y algunos antibióticos utilizados y su espectro de funcionamiento. Y algunos protozoarios y hongos. Bueno, antes de empezar a hablar de los antibióticos, tenemos que tomar en consideración que cada antibiótico tiene un mecanismo de acción y algunos van a interferir en la síntesis o mantenimiento de la membrana de la bacteria, otros en la síntesis de la proteína y otros en la síntesis de ácidos nucleicos. Básicamente son esos tres los más hablados. Y aquí está un dibujo de los antibióticos relacionados a la síntesis de membrana o función, que generalmente son los beta-lactámicos, penicilina, cefalosporina, carbapenem, monobactam, vancomicina y polipeptos. Inhibición de síntesis de proteína, que generalmente están o en la porción 50S o en la subunidad 30S de la ribosoma de la bacteria, que pueden ser los microlidios, los lincosamidos, los clorofenicol y oxazolidininones, aminoglicanos y tetraciclinas. Y también síntesis de ácido nucleico o función, que son las fluoroquinolonas, trimetoprim y sulfametazonol y los de radicales libres. Más adelante voy a estar hablando de cada uno de ellos en separado. Por ahora vamos a empezar por los inhibidores de membrana, de síntesis de membrana. Esa foto demuestra en microscopía electrónica de una bacteria gram negativa el efecto de un antibiótico sobre su membrana. Como mucho, el mecanismo más frecuente de actividad antibiótica es la interferencia con la síntesis de la pared bacteriana. Bueno, como estamos hablando de que va a inhibir la síntesis de la bacteria, tenemos que estar hablando de la bacteria gram positiva y de las gram negativas. Básicamente, las dos son formadas por el peptidoglucano. Este es un polímero alternado de ácido N-acetilhumuramo y
N-acetilglucosamina. Las largas fitas de ese polímero alternando pueden ser pegadas por L-ananina, ácido glutámico, lisina y tetrapéptidos de alanina, anan. Y esas son las dos estructuras de las gram positivas y de las gram negativas. Seguimos hablando de la estructura. Nuevamente es el polímero alternado de ácido N-acetilmuramo y N-acetilglucosamina. Las largas fitas de ese polímero alternando puede ser ligada por alanina y ácido glutámico, lisina, tetrapéptidos de alanina y NAM. ¿Ok? Casi todos los antibióticos dotados de ese mecanismo de acción se clasifican como beta-lactámicos. Y son los más comunes de la clase de antibiótico. Actúan básicamente en la membrana del peptidoglicano y presentan la actividad bactericida. Y esa es la estructura que componen los beta-lactámicos. Ejemplos de los beta-lactámicos son las penicilinas, cefalosporinas, modobactams y carbapenens, debido a que comparten una estructura de un anillo. Aquí está el anillo beta-lactámico. ¿Ok? Y aquí está la estructura del anillo de todos los antibióticos. Los beta-lactámicos y las penicilinas. Las beta-lactamasis son una colección de diversas enzimas que clivan el beta-lactámico inactivando un antibiótico. Más comunes en las bacterias gram negativas. Algunas penicilinas son combinadas con el inhibidor de beta-lactamasa que va a poder irreversiblemente inhibir la acción de la beta-lactamasa. Aquí está un ejemplo de algunas penicilinas. Y aquí también de los antibióticos y más la beta-lactamasa. En esa tabla que está en el libro de ustedes está un resumen de los beta-lactámicos y las penicilinas. Los antibióticos, las penicilinas naturales, la penicinasa resistente a las penicilinas, las de gran espectro, la beta-lactámico con la beta-lactamasa y su actividad. Los beta-lactámicos y las penicilinas. La beta-lactamasa es una colección, la beta-lactamasa es una colección de diversas enzimas que clivan el anillo beta-lactámico inactivando el antibiótico. Son comunes en bacterias gram negativas y algunas penicilinas son combinadas con un inhibidor de beta-lactamasa. Ese inhibidor va a hacer con que las beta-lactamasas no sean activadas y que no genera la reacción química. Un ejemplo de esas beta-lactamasas son esos antibióticos. El ácido clavucano, Subactam y Tazobactam. Un ejemplo de combinación de amoxicilina con ácido clavucónico
un niño que tiene infecciones recurrentes de oído, al principio se toma amoxicilina. Después de un tiempo de más de 2 o 3 meses con infecciones recurrentes, lo pediatra en general hace la combinación porque significa que la bacteria desarrolló resistencia a amoxicilina. Por eso, con la combinación de la beta-lactamasa, permite que pare de tener ese estado clínico. Aquí están las utilizaciones, unas posibles utilizaciones de las penicilinas, que están aquí. Pero las penicilinas pueden ocurrir efecto bactericida o bacteriostáticos, y estas son las reacciones adversas ocasionadas por las penicilinas. Algunos ejemplos. También hablando de inhibición de síntesis de membrana, tenemos que tomar en consideración de la vancomicina, que isoladas de la streptomyces, interage también con D-alanina, del terminal del pentapéptido de la cadena del peptidoglucano de la membrana de la bacteria, usado contra oxicilin resistente estafilococos y algunas bacterias resistentes a beta-lactámicos antibióticos. Aquí está un esquema de cómo que la vancomicina va a actuar. Ella hace un sombrerito en la D-alanina y no permite la formación de la cadena de peptoglucano de la bacteria. Ahora voy a hablar de las cefalosporinas. Las cefalosporinas son antibióticos P-lactámicos derivados del ácido 7-aminocefalosporánico que fueron aislados inicialmente a partir del moho Cephalosporium. Las cefalamicinas están íntimamente relacionadas con las cefalosporinas, si bien contienen un radical de oxígeno en lugar de azufre en anillo dihidrotiazina, lo que confiere una estabilidad mayor frente a la hidrólisis por P-lactamasas. Estos dos grupos de antimicrobianos presentan el mismo mecanismo de acción de las penicilinas, pero poseen un espectro antibacteriano más amplio. Son resistentes a muchas P-lactamasas y están dotados de una propiedad farmacocinética superiores como la semivida más prolongada. Las combinaciones bioquímicas de la molécula básica del antibiótico dan lugar a fármacos con mejor actividad y propiedades farmacocinéticas. Las cefalosporinas cuentan con una actividad frente a bacterias gram negativas mayor que las penicilinas. Esa actividad varía en las diferentes generaciones de cefalosporinas, como podemos ver aquí, en las diferentes generaciones de las cefalosporinas. La actividad de los antibióticos de espectro reducido de primera generación se limita básicamente a Escherichia coli, especie de Klebsiella, Proteus mirabilis y algunos cocos gram positivos, sensibles a oxacilina. Muchos de los antibióticos de espectro ampliado de segunda generación son también activos frente a Haemophilus influenza. Los géneros Enterobacter, Citrobacter, Serratia y algunos anaerobios como bacteroides frágiles. Los antibióticos de tercera generación de amplio espectro y los de cuarta generación de máximo espectro disponen de actividad frente a la mayoría de
Enterobacteria y Pseudomonas aeruginosa. Los antibióticos de máximo espectro ofrecen una mayor estabilidad frente a las P-lactamasas. No obstante, las bacterias gram negativas han desarrollado rápidamente resistencia a la mayoría de las cefalosporinas y cefamicinas, principalmente como consecuencia de la producción de la beta-lactamasa, lo que ha restringido significativamente el empleo de estos fármacos. Otro grupo de antibióticos beta-lactámicos son los carbapenémicos. Ejemplo, imipenem, meropenem, ertapenem. Y los monobactámicos. Los carbapénicos configuran un importante grupo de antibióticos de amplio espectro, prescritos con frecuencia, que disponen de actividad frente a prácticamente todos los grupos de microorganismos, con tan solo algunas excepciones. Ejemplo, se ha comunicado la existencia de resistencia en los estafilococos resistentes a oxacilina, algunas enterobacterias y pseudomonas y otros bacilos gram negativos. Por el contrario, los monobactámicos son antibióticos de espectro reducido que únicamente son activos frente a bacterias gram negativas y aerobias. Las bacterias anaerobias y las gram positivas presentan resistencia a este grupo de antimicrobianos. La ventaja de los antibióticos de espectro reducido radica en la posibilidad de utilizarlos en el tratamiento de microorganismos sensibles sin que ello conlleve ninguna alteración de la población bacteriana normal propia del paciente. A pesar de esa virtud, los monobactámicos no se utilizan de forma generalizada. El antibiótico bacitracina, un compuesto aislado a partir de bacilos licheniformes, es un polipéptido que se emplea en preparados administrados por su vía tópica. Ejemplo, cremas, pomadas, aerosoles. En el tratamiento de infecciones cutáneas por bacterias gram positivas, en especial de las debidas a estafilococos y estreptococos del grupo A. Las bacterias gram negativas son resistentes y ese antimicrobiano, este fármaco, inhibe la síntesis de la pared bacteriana a interferir con la desfosforilación y el reciclado del transportador lipídico, encargado de transportar los precursores de peptidoglucano a través de la membrana citoplásmica hasta la pared celular. Por otra parte, puede dañar la membrana citoplásmica bacteriana e inhibir la transcripción del ácido ribonucleico, rRNA. La resistencia a este antibiótico se debe probablemente a la falta de penetración en la bacteria. Los antibióticos isoniazida, echinoniamida, etambutol y cicloserina actúan a nivel de pared celular y se emplean en tratamiento de infecciones por micobacterias. La isoniazida, ácido isonicotínico hidracida, INH, posee actividad bactericida frente a micobacterias
en fase de replicación activa. Aunque se desconoce su mecanismo exacto de acción, afecta la síntesis de ácido micólico. Se interrumpe la desnaturación de los ácidos grasos de la cadena larga y la elongación de los ácidos grasos y los lípidos hidroxilo. El compuesto denominado echinoamida, un derivado de la INH, también inhibe la síntesis de ácido micólico. Por su parte, el tambutol interfiere en la síntesis de arabinogalactano en la pared celular y la cicloserina inhibe dos enzimas, la dealanina sintetasa y la alaninojasemasa, las cuales participan en la síntesis de la pared celular. La resistencia a estos 4 antibióticos se debe fundamentalmente a la falta de penetración en la bacteria o a la modificación de sus dianas moleculares. Las drogas antihelmínticas, los mepedazoles y los albendazoles. El mecanismo de acción es inhibir la captación de glucosa y la síntesis de microtúbulos en los nematodos. El uso de ese fármaco primario es en la infección por lombrices intestinales y oxiuros. Efectos secundarios son trastornos de trato gastrointestinal, alopecia y agranulocitosis en dosis altas. Y aquí está un resumen de los mecanismos de acción básicos de toda la inhibición de síntesis de membranas de las bacterias. La segunda gran familia de antibióticos está formada por aquellos que actúan principalmente inhibiendo la síntesis de proteína. En esa parte vamos a comprender la síntesis de proteína en procariote o eucarioto. Vamos a clasificar los fármacos inhibidores de síntesis de proteína más comunes. Vamos a demostrar el mecanismo general del inhibidor común de síntesis de proteína, describir los efectos comunes de los inhibidores de síntesis de proteína y entender las aplicaciones terapéuticas del inhibidor de síntesis de proteínas. Bueno, hablando de la introducción de síntesis de proteína, es una sustancia que detiene o ralentiza el crecimiento y la proliferación de células bacterianas, a interrumpir los procesos de generación de nuevas proteínas. Al dirigir al ribosoma bacteriano, suelen actuar a nivel ribosómico, aprovechando las principales diferencias entre estructuras ribosómicas procarióticas y eucarióticas. Funcionan en diferentes etapas de la traducción de mRNA procariótico en proteínas, como la iniciación y elongación, incluyendo entrada del RNA transportador, la corrección de pruebas, la transferencia de peptídeo y la translocación y terminación del ribosoma. Aquí está un ejemplo del ribosoma bacteriano y de los ribosomas eucarióticos. Tenemos que tener en cuenta que el ribosoma eucariótico tiene la porción 80S, siendo que
40S en la parte inferior y 60S en la parte superior. Y de las bacterias es 30S y 50S. Los antibióticos aminoglicosídicos se componen de aminoazúcares unidos mediante enlaces glucosídicos a un anillo aminociclito. Los antibióticos streptomicina, neomicina, kanamicina y tobramicina se aislaron inicialmente a partir del género Streptomyces, mientras que la gentamicina y azithromicina se obtuvieron a partir del género Micromonospora. Por su parte, amikacina y netilmicina son derivados sintéticos de kanamicina y azithromicina respectivamente. Aquí está un ejemplo general de los mecanismos de síntesis de proteína, que los aminoglicosídeos actúan bloqueando la translocación de mRNA mensajero. Las tetraciclinas bloquean la ligación de RNA transportadora al ribosoma. Las streptogaminas interfieren en distintas proteínas de síntesis. Los macrolídeos previenen la continuación, inhiben la continuación de síntesis de proteína. El clorofenicol en la ligación de los péptidos. Los lincosaminos, la continuación de síntesis, y oxazolidinones interfieren en la iniciación de síntesis de proteínas. Aquí está otro esquema de cómo funciona cada uno. Y aquí está un resumen de todo el espectro de todos los inhibidores de síntesis de proteínas. Los side effects de la tetraciclina, otros side effects de los microlídeos y aminoglicosídeos. Aquí está el tratamiento de acné usando tetraciclina antes y después. Y el uso de tetraciclina en las infecciones que causa la tinción de los dientes cuando usado en niños menores que 8 años. Es una tinción permanente. Ahora vamos a hablar de la inhibición de síntesis de ácido nucleico. Las quinolonas constituyen una de las clases de antimicrobianos más utilizadas en la síntesis de ácido nucleico. Ahora vamos a hablar de la inhibición de síntesis de ácidos nucleicos en las bacterias. Las quinolonas constituyen una de las clases de antimicrobianos más utilizadas. Se trata de antibióticos sintéticos que inhiben las enzimas topoisomerasa de ADN de tipo 2, girasa, o topoisomerasa de tipo 4, las cuales son necesarias para la replicación, la recombinación y la reparación del ADN. La subunidad A de la girasa del ADN representa la diana principal de las quinolonas. En las bacterias gram negativas, mientras que las topoisomerasa de tipo 4 es el objetivo primario de las gram positivas. Aquí está un mecanismo explicando cómo funciona. La primera quinolona utilizada en la clínica fue ácido nalgícico. Este fármaco se empleó como tratamiento de infecciones de vías urinarias causadas por diversas bacterias gram negativas, pero pronto apareció resistencia al mismo, por lo que se abandonó.
Este antibiótico ha sido reemplazado actualmente por otras quinolonas más nuevas y más activas, como ciprofloxacino, levofloxacino, gatifloxacino y moxifloxacino. Las nuevas quinolonas conocidas como fluoroquinonas se obtuvieron a través de la modificación del núcleo de las quinolonas formado por los dos anillos. Estos antibióticos poseen una excelente actividad frente a bacterias gram positivas y gram negativas, aunque Pseudomonas, los estafilococos resistentes a oxacilina y los enterococos pueden desarrollar resistencia con cierta rapidez. En concreto, las nuevas quinolonas de espectro extendido presentan una actividad notable frente a las bacterias gram positivas. Las sulfonamidas son antimetabolitos que compiten con el ácido p-aminozoico e impiden la síntesis de ácido fólico que requiere algunos microorganismos. Dado que los mamíferos no sintetizan ácido fólico necesario como una vitamina, las sulfonamidas no interfieren en el metabolismo de las células del mamífero. Aquí está una representación de cómo actúan las sulfonamidas. Aquí está en la síntesis de ácido fólico en la bacteria. El ácido perambenzoico es necesario para la formación de metabolitos para formación de síntesis de ácido fólico para bacterias. Aquí está la cascada de formación de ácido parabenzoico que es necesario para la bacteria. Una vez que el ácido parabenzoico se pega al sitio activo, va a generar enzimas y va a generar síntesis de sulfonamida para la bacteria. Bueno, una vez que tenemos la sulfa se va a pegar en el mismo sitio activo que se pegaría el ácido parabenzoico y esa sulfonamida va a impedir la producción de síntesis, va a inhibir la síntesis de ácido fólico en la bacteria. Aquí está otro esquema demostrando lo mismo. La sulfa, que va a actuar en el sitio activo del ácido parabenzoico, y el trimetoprim, que va a actuar entre el dihidrofolato y tetrahidrofolato. Básicamente, el compuesto conocido como trimetoprim representa otro antimetabolito que interfiere en el metabolismo de ácido fólico. A inhibir el dihidrofolato redutasa, lo cual impide la conversión de hidrofolato a tetrahidrofolato, este proceso inhibe la formación de timidina, algunas purinas, metionina y glicina. Se usa con frecuencia en combinación con sulfametoxazol para formar un compuesto sinérgico que actúa en dos etapas de la síntesis de ácido fólico. Por su parte, la dipdapsona y el ácido beta-aminosalicílico son también antifolatos útiles en tratamiento de infecciones por micobacterias. Las sulfonamidas son activas frente a un amplio espectro de microorganismos gram positivo y gram negativo, como nocardia, clamidia y algunos protozoarios. Las sulfonamidas de acción breve, como sufixazol, constituye uno de los fármacos de elección para tratar las infecciones agudas de las vías urinarias causadas por bacterias sensibles como E. coli.
La combinación trimetoprim-sulfametaxazol posee actividad frente a una gran variedad de microorganismos, gram positivos y gram negativos, y es el fármaco de elección en el tratamiento de las infecciones agudas y crónicas de las vías urinarias. Esta combinación también es eficaz en el tratamiento de las infecciones por Pneumocystis carini, las infecciones bacterianas de vías respiratorias bajas y otitis medias y la gonorrea no complicada. Hablando de agente antimicrobiano, es bueno siempre tener en consideración que estamos en la temporada de huracanes, y durante la temporada de huracanes tenemos algunos tipos de especies que son comúnmente encontrados. Eso fue reportado en 2017, luego y después de Huracán María. Hablando de droga antimicrobiana, también tenemos que tener en consideración los microorganismos que se tornan más prominentes en determinadas temporadas. Por ejemplo, después de un desastre natural, es más común encontrar ese tipo de especies. Y ese dato fue obtenido 13 de septiembre de 2017. Otra cosa importante que tenemos que siempre tener cuidado es los manejos de Clostridium difficile en los adultos. Siempre en los steps ellos usan o dicen algo relacionado a ese tipo de bacteria. Es importante tomar cuidado y estar observando cuándo se debe tratar y cómo se debe tratar en cada caso, en cada cuadro clínico demostrado. Ahora vamos a hablar brevemente de los mecanismos de resistencia. Cuando hablamos de resistencia, tenemos que tomar en consideración que ha cambiado. La dinámica de la resistencia a los antibióticos en entorno clínico puede diferir profundamente de la del entorno natural. Esta es una ilustración esquemática publicada por Nature en 2012. Las altas dosis de antibiótico administrados en la clínica desde mediados del siglo XX han superado a otras fuerzas y han provocado aumentos rápidos y drásticos en la prevalencia de patógenos resistentes a los antibióticos. Frente a los sensibles a los antibióticos. Línea negra en el gráfico y el balance arriba a la derecha. Por el contrario, la resistencia y la sensibilidad a los antibióticos ha existido juntas en los entornos microbianos del suelo desde mucho antes del descubrimiento y uso de los antibióticos en humanos, lo que sugiere que otros factores pueden equilibrar la selección de los antibióticos presentes de forma natural en el medio ambiente. Línea gris en el gráfico y equilibrio en la parte inferior a la derecha. Otro punto que se debe tomar en consideración, cómo los antibióticos también pueden desarrollar mecanismos de resistencia. Ese dato fue de CDC. Por ejemplo, una persona que cuida de la finca da a su ganado alta dosis de bactericida y esos bactericidas se quedan en la carne de lo animal. Esas drogas permiten que los pacientes desarrollen resistencia a los antibióticos en el futuro. Y en ese esquema podemos ver 4 mecanismos más conocidos de resistencia. El flujo de bomba, bloqueo y penetración,
modificación del algo y inactivación de algunas enzimas con sus respectivos antibióticos. Aquí otra forma de mecanismo de resistencia: alteración del árbol, prevención y acceso, inactivación del agente. Y aquí en ese último slide, están todos los mecanismos de resistencia. Bueno, no todos, pero los más conocidos con las drogas más utilizadas y cómo están actuando y los ejemplos de cada uno. Muchas gracias por su atención y tiempo. Espero que tenga ayudado. Todas las clases están basadas como referencia en el libro de ustedes, Medscape, CDC, y artículos científicos de Nature o cualquier otra revista o journal que está vinculada a Medline y que yo los puedo proveer con mucho gusto. Otra cosa, nos vemos en la clase el día 17, donde voy a estar explicando más detalladamente los mecanismos de los antibióticos. Voy a estar haciendo más preguntas relacionadas o posibles preguntas que pueden caer en el examen de ustedes. ¿Ok? Muchas gracias y que tengan un buen estudio.